Capítulo 12. La veracidad del autor. Su propósito al publicar esta obra. Su censura a aquellos viajeros que se apartan de la verdad. El autor se sincera de todo fin siniestro al escribir. Objeción contestada. El método de establecer colonias. Elogio de su país natal. Se justifica el derecho de la corona sobre los países descritos por el autor. La dificultad de conquistarlos. El autor se despide por última vez de los lectores, expone su modo de vivir para lo futuro, da un buen consejo y termina. Ya te he hecho, amable lector, fiel historia de mis viajes durante 16 años y más de 7 meses, en la que no me he cuidado tanto del adorno como de la verdad. Hubiera podido, tal vez, asombrarte con extraños cuentos inverosímiles, pero he preferido relatar llanamente los hechos, en el modo y estilo más sencillos, porque mi designio principal era instruirte y no deleitarte. Es fácil para nosotros los que viajamos por apartados países, rara vez visitados por ingleses y otros europeos, inventar descripciones de animales maravillosos, así del mar como de la tierra, siendo así que el principal fin de un viajero ha de ser hacer a los hombres más sabios y mejores, y perfeccionar su juicio con los ejemplos malos y también buenos de lo que relatan con referencia a extranjeros lugares. Desearía yo muy de veras una ley que prescribiese que todo viajero, antes de permitírsele publicar sus viajes, viniese obligado a prestar juramento ante el gran canciller o quien fuera, de que todo lo que pretendía imprimir era absolutamente verdadero, según su más leal saber y entender. Pues así no seguiría engañándose al mundo, como hoy generalmente se hace por ciertos escritores, que a fin de buscar aceptación para sus obras, extravían al incauto lector con las más groseras fábulas. En mis días de juventud he examinado con gran deleite muchos libros de viajes, pero habiendo ido después a las más partes del globo y podido contradecir muchas referencias mentirosas con mi propia observación, he concebido gran disgusto por este género de lectura y alguna indignación de ver cuán descaradamente se abusa de la credulidad humana. Así, pues que si mis amistades quisieron suponer que mis menguados esfuerzos no resultarían inaceptables para que en mi país me obligué como máxima de que no debía apartarme nunca a sujetarme puntualmente a la verdad, aunque tampoco podría caer por lo más remoto en la tentación de separarme de ella mientras perduren en mi ánimo las lecciones y los ejemplos de mi noble amo y otros ilustres Hoyhums, de quienes tanto tiempo había tenido el honor de ser un humilde oyente. Nec el miserum fortuna sinonem, finsit, vanum etiam, inanquense improba finget. Demasiado conozco cuán escasa reputación puede alcanzarse con escritos que no requieren talento ni estudio, ni dote alguna que no sea una buena memoria o un exacto diario. También sé que quienes escriben de viajes, como quienes hacen diccionarios, se ven sepultados en el olvido por el peso y la masa de aquellos que vienen detrás, y por más nuevos y más perfectos en la mentira. Y es más que probable que los viajeros que en adelante visiten los países que yo en este trabajo doy a conocer, logren, rectificando mis errores, si alguno hubiera,
y agregando muchos nuevos descubrimientos de cosecha propia, restarme toda estima, ocupar mi puesto y hacer que el mundo olvide si yo fui autor jamás. Esto sería, sin duda, cruel mortificación si yo escribiese en busca de fama. Pero, como mi aspiración solo fue el bien general, no ha de servirme ningún modo de desengaño. Pues, ¿quién podrá leer lo que yo refiero de las virtudes de los gloriosos Houyhnhnms sin sentir vergüenza de sus vicios cuando se considere el animal dominante y razonador de su país? Nada diré de aquellas remotas naciones en que gobiernan yahoos, entre las cuales es la menos corrompida la de los brokvindianos, cuyas sabias máximas y la moral y de gobierno serían nuestra felicidad si diésemos en observarlas. Pero dejo los comentarios y al juicioso lector que por cuenta propia haga observaciones y establezca analogías. Me produce no pequeña satisfacción pensar que no es posible que esta mi obra encuentre censores. Pues, ¿qué objeciones pueden hacerse en contra de un escritor que relata únicamente simples hechos acaecidos en países de tal modo distantes que no pueden movernos respecto de ellos intereses algunos, bien sea de comercio o de negociaciones políticas? He evitado cuidadosamente caer en todas aquellas faltas que de ordinario y con demasiada justicia se imputan a los que escriben de viajes. Además, no me ocupo para nada de partido ninguno, sino que escribo sin pasión, prejuicio ni malevolencia contra ningún hombre, cualquiera que sea. Escribo con el nobilísimo fin de informar e instruir al género humano, propósito para el que puedo, sin inmodestia, preciarme de cierta superioridad, basada en las enseñanzas recibidas durante el largo tiempo que conversé con los Houyhnhnms más eminentes. Escribo sin mira alguna de provecho ni de nombradía, sin dar jamás curso a una palabra que pueda parecer repercusión de afectos personales o suponer la menor ofensa aun para aquellos que más prontos estén a tomarla. Así que espero tener justo derecho a calificarme de autor completamente irreprensible, contra el cual los ejércitos de la réplica, el examen, la observación, la interpretación, la averiguación y la anotación no encontrarán nunca un motivo para ejercitar sus talentos. Confieso que se me ha indicado que el deber me obligaba, como súbdito de Inglaterra, a escribir un memorial a un secretario de Estado inmediatamente después de mi regreso, pues cualesquiera tierras que un súbdito descubre pertenecen a la corona. Pero dudo que nuestras conquistas en los países de que trato fuesen tan fáciles como fueron las de Hernán Cortés sobre americanos desnudos. Creo que los liliputienses apenas valen el gasto de una flota y un ejército para reducirlos. Y pregunto yo si sería prudente ni seguro atacar a los brongniarnianos, y si un ejército inglés se encontraría muy tranquilo con la isla volante sobre sus cabezas. Los Houyhnhnms no parecen tan bien preparados para la guerra, ciencia a que son extraños por completo, ni mucho menos para librarse de armas arrojadizas. No obstante, si yo fuese ministro de Estado, jamás aconsejaría la invasión de aquel territorio. La prudencia, la magnanimidad, el desconocimiento del miedo y el amor al país que reinan entre los habitantes compensarían con largueza todos los defectos en el arte militar.
Imagínense 20.000 de ellos lanzándose en medio de un ejército europeo, desordenando sus filas, volcando sus carros, destrozando la cara a los guerreros con terribles sacudidas de sus patas traseras. Sin duda que se harían dignos de la reputación de Augusto. Recalcitratum dique tutus. Pero, en vez de proyectos para conquistar aquella nación magnánima, preferiría yo que ellos pudieran y quisieran enviar suficiente número de sus habitantes para civilizar a Europa, instruyéndonos en los elementales principios del honor, la justicia, la verdad, la templanza, el espíritu público, la fortaleza, la castidad, la amistad, la benevolencia y la fidelidad. Virtudes todas estas, cuyos nombres se conservan aún entre nosotros en la mayoría de los idiomas, y se encuentran así en los autores modernos como los antiguos, según puedo aseverar, fundado en mis escasas lecturas. Pero había otra razón que me detenía en el camino de aumentar los dominios de su majestad con mis descubrimientos. A decir verdad, había concebido algunos escrúpulos respecto de la justicia distributiva de los príncipes en tales ocasiones. Por ejemplo, una banda de piratas es arrastrada por la tempestad no saben a dónde. Por fin, un grumete descubre tierra desde el mastelero. Desembarcan para robar y saquear. Encuentran un pueblo sencillo que lo recibe con amabilidad. Toman de él formal posesión en nombre de su rey. Erigen en señal un tablón podrido o una piedra. Asesinan a 2 o 3 docenas de indígenas. Se llevan por la fuerza a una pareja como muestra. Regresan a su patria y alcanzan el perdón. Aquí comienza un nuevo dominio adquirido con título de derecho divino. Se envían barcos en la primera oportunidad. Se expulsa o se destruye a los naturales. Se tortura a sus príncipes para obligarlos a declarar dónde tienen su oro. Se concede plena autorización para todo acto de inhumanidad y lascivia, y la tierra despide vaho de la sangre de sus moradores. Y esta execrable cuadrilla de carniceros, empleada en esta piadosa expedición, es una colonia moderna, enviada para convertir y civilizar a un pueblo idólatra y bárbaro. Pero reconozco que esta descripción en ningún modo se refiere a la nación británica, que puede servir de ejemplo a todo el mundo por su sabiduría, cuidado y justicia en establecer colonias. Sus liberales consignaciones para el progreso de la religión y la cultura. Su elección de pastores devotos y capaces para propagar el cristianismo. Su precaución de poblar las provincias con gentes de vida y conservación moderadas, enviadas de la madre patria. Su riguroso celo en la administración de justicia, designando para el ministerio civil en todas y cada parte de sus colonias funcionarios de la mayor competencia, totalmente inaccesibles a la corrupción, y, por coronarlo todo, su tino para enviar a los más vigilantes y virtuosos gobernadores, que no tienen más aspiración que la felicidad de los pueblos que dirigen y el honor del rey, su señor. Pero, como los pueblos que yo he descrito no parecen tener el menor deseo de ser conquistados y esclavizados, asesinados ni expulsados por colonias, ni abundan en oro, plata, azúcar ni tabaco, juzgué humildemente
que no era de ningún modo objeto apropiado para nuestro celo, nuestro valor y nuestro interés. No obstante, si aquellos a quienes más directamente importa encuentran de su gusto sustentar contraria opinión, estoy dispuesto a declarar, cuando se me requiera legalmente, que ningún europeo visitó aquellos países antes que yo. Es decir, si hemos de creer a los naturales, la respuesta es sí. Pero, por lo que hace a la formalidad de tomar posesión en nombre de mi soberano, jamás se me pasó por las mientes. Y aunque se me hubiera pasado, visto el giro que mis asuntos llevaban por entonces, quizá lo hubiera diferido, por prudencia e instinto de conservación para mejor oportunidad. Contestada con esta, la única objeción que como viajero pudiera ponérseme, me despido por fin en este punto de todos mis amados lectores y me absuelvo a absorberme en mis meditaciones y a mi pequeño jardín de Redriff, a poner por obras aquellas sabias lecciones de virtud que aprendí entre los Hoyhums, a instruir a los yahoos de mi familia hasta donde llegue su condición de animal dócil, a mirar frecuentemente en un espejo mi propia imagen, para ver si así logro habituarme con el tiempo a soportar la presencia de una criatura humana, a lamentar la brutalidad de los Hoyhums de mi tierra, aunque siempre tratando con respeto sus personas, en honor de mi noble amo, su familia, sus amigos y toda la raza Hoyhum, a que estos que viven entre nosotros tienen el honor de asemejarse en todas sus facciones, por más que sus entendimientos hayan degenerado. La semana pasada empecé a permitir a mi mujer que se sentase a comer conmigo, en el extremo más apartado de una larga mesa, y me contestara, aunque con la mayor brevedad, a unas cuantas preguntas que le hice. Sin embargo, como el olor de los yahoos sigue molestándome mucho, tengo siempre la nariz bien taponada con hojas de ruda, espliego o tabaco. Y aun cuando es difícil para un hombre perder en época avanzada de la vida añejas costumbres, no dejo de tener esperanzas de poder tolerar en algún tiempo la próxima compañía de un yahoo, sin el recelo que aún me inspiran sus clientes y sus garras. Mi reconciliación con la especie yahoo en general no sería tan difícil si ellos se contentaran solo con los vicios y las insensateces que la naturaleza les ha otorgado. No me causa el más pequeño enojo la vista de un abogado, un ratero, un coronel, un necio, un lord, un taur, un político, un médico, un delator, un cohechador, un procurador, un traidor y otros parecidos. Todo ello está en el curso natural de las cosas. Pero cuando contemplo una masa informe de fealdades y enfermedades, así del cuerpo como del espíritu, forzada a golpes de orgullo, ello excede los límites de mi paciencia, y jamás comprenderé cómo tal animal y tal vicio pueden ajustarse. Los sabios y virtuosos Hoyhums, que abundan en todas las excelencias que pueden adornar a un ser racional, no tienen en su idioma término para designar este vicio, como no lo tienen para expresar nada que signifique el mal, excepto aquellos con que califican las detestables cualidades de sus yahoos. Y entre ellas no pueden distinguir esta del orgullo por falta de completo conocimiento de la naturaleza humana, según se muestra en otros países en que este animal sí gobierna. Pero yo, con mi mayor experiencia, pude claramente reconocer algunos rudimentos de ella en los yahoos silvestres.
Los Hoyhums, que viven bajo el gobierno de la razón, no se encuentran más orgullosos de las buenas cualidades que poseen, que pueda estarlo yo, de que no me falte un brazo o una pierna, lo que no puede constituir motivo de jactancia para ningún hombre en su juicio, aunque sería desdichado si le faltaran. Insisto particularmente sobre este punto, llevado del deseo de hacer por todos los medios posibles la sociedad del Yahoo inglés no insoportable, y de consiguiente conjuro desde aquí a quienes tengan algún atisbo de este vicio absurdo para que no se atrevan a comparecer ante mi vista. Fin.